buena la ley de amor, está escrita por el dedo de Dios. La ley es justa y vida, está escrita por el dedo de Dios. seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió, en la piedra la escribió, escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Buenas noches. En tiempos de Jesús, ya terminando, en el Getsemaní, para ser exactos, en esa noche especial, en esa noche triste y en esa noche alegre, en esa noche donde los ángeles fueron testigos de algo sublime y toda la humanidad en ese momento, y hoy nosotros, a ese momento quiero referirme, hermanos. Estaba Jesús, dice la palabra de Dios, nos habla en Mateo, nos habla en los evangelios, que llegó Jesús y habló con Pedro, con 2 apóstoles más, los hijos de Zebedeo, y los apartó. Aunque estaban todos juntos, habían ido a Getsemaní después de haber cenado, los trajo, y ellos vieron algo nuevo en Jesús, algo que nunca habían visto. Ellos comenzaron a ver que su semblante cambiaba, que la angustia comenzaba a brotar de él, que su corazón comenzaba a latir fuerte. Él comenzó a angustiarse. Jesús sabía que estaba ya en el umbral de lo que tenía que ser, para lo que había venido. Pero hermanos, aquí en Costa Rica muchos decimos, no sé si se usa en lugares donde ustedes viven, pero no es lo mismo verla venir que hablar con ella. ¿Ok? Llegó el momento en que Jesús sabía que tenía que dar su vida. Y no era el problema dar su vida, hermanos. No era el miedo de que fuera flagelado, o que fuera humillado, o que fuera todo lo que pasó. El problema para Jesús era ese momento en toda una eternidad sin principio. Una eternidad, imaginen una eternidad sin principio desde siempre, en que él iba a estar separado de su Padre. Su Padre iba a apartarse de él, porque él iba a tomar todos los pecados de todos nosotros, el pecado de Adán y Eva, desde que empezó hasta ese momento y más hasta aquí, hasta el fin de todos los tiempos de este mundo. Y Jesús iba a cargar con eso en él y morir por eso, cargando toda esa culpa, sin ser el culpable, siendo inocente, por un plan de salvación que se gestó desde el principio. Ese momento tan duro, Jesús tenía que enfrentarlo, para lo cual él se preparó, hermanos. No crean que Jesús llegó así del cielo y se hizo hombre y dijo, ok, ya estoy listo, voy a hacerlo. No. Jesús, durante toda su vida, él se iba aparte en las noches, no una, cientos de veces, y pasaba una noche entera orando y hablando con su Padre, hablando, orando, llenándose de fortaleza en el Espíritu Santo, a pura oración, a puro ayuno, a puro sacrificio, negándose a sí mismo su parte humana, sus gustos humanos que él heredó, y ya que heredó con 4,000 años de pecado hasta ese momento. Y él comenzó a vencer eso en una preparación
para el momento cúspide, para el momento que él tenía que pasar, dándonos un gran ejemplo. Quiero empezar, hermanos, leyendo en Gálatas 6:7, el siguiente versículo. Ustedes lo pueden seguir. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí viene lo más. Sabemos que Satanás siempre busca lo opuesto a lo que Jesús haya hecho. Actualmente, y es así, una ley de vida, como le llamamos, como lo conocemos seculares o conocedores de la palabra. Esa ley de vida dice que todo lo que tú haces bueno se te va a devolver en bueno, y todo lo que tú haces malo se te va a devolver en malo. Karma le llaman algunos, la palabra que inventó Satanás. Jesús no le llamó nunca karma. El karma lo inventó Satanás, con el propósito de desvirtuar lo que Jesús nos quiso enseñar. Jesús llega y dice que lo que tú siembras, eso es lo que recoges. Y Satanás llega y te dice que si tú eres una buena persona y si tú haces bien, vas a recibir bien. Entonces, cuando llega una persona y hace algo bueno y le sale todo al revés, ¿por qué los malos prosperan? Decía la palabra. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que sucede? Que está dejando a Dios mal. Que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque tú eres una buena persona y estás haciendo cosas buenas, pero te pasan cosas malas. Eso no fue lo que enseñó Dios. Eso no fue lo que quiso enseñar Jesús. Ahora les voy a enseñar luego en qué coinciden las dos cosas que he hablado. Entonces llega Jesús y dice, lo que tú siembres, eso es lo que vas a recoger. Dios, Jesús, nos habla a nosotros de manera espiritual. Nos habla de una recompensa en el cielo. Si tú ahora trabajas con ahínco para la obra de Dios, si tú ahora te entregas y entregas tu corazón en una vida convertida, una vida piamente vivida, negándose uno a sí mismo y tratando de buscar de Dios, muy seguramente cuando uno está buscando de Dios y cuando uno está hablando de la palabra de Dios, van a salirle muchos enemigos dirigidos por Satanás. Van a salirle muchas contras y, como dijo Jesús a los apóstoles, no crean que he venido a poner paz. He venido a poner guerra entre hermanos contra padres, padres contra hijos, nueras contra suegras. De una persecución interminable a partir de ese momento. No crean que la persecución ha terminado. Cada vez que el pueblo de Dios, cada vez que un hijo de Dios se acerca a Dios y comienza a hacer las cosas delante de Dios como tiene que ser, Satanás se va a poner en contra de él y va a haber una cierta persecución de una u otra manera, pero la va a tener. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que tenemos que entender que cuando trabajamos para el Señor, nuestra recompensa muchas veces no va a ser aquí. La palabra nos enseña que tenemos que aprender a hacer y a guardar tesoros en el cielo, a donde el hollín no corrompe, el comején no come. Ahí es para siempre, por siempre y para siempre, donde vamos a disfrutar de eso que vamos a cegar, de eso que sembramos aquí y que vamos a cegar en el futuro. Eso, ahí es como comienza el asunto. Entonces, hablábamos de Getsemaní, hablábamos del momento en que Jesús estaba en ese problema. Hay algo que siempre me preocupó mucho y no lograba entender, hermanos, y bendito sea Dios, que la palabra de Dios siempre nos da Dios luz para entender las cosas cuando no las
no las logramos comprender. Y es algo que quiero decirles muy claramente. No es lo mismo que yo me pare aquí y se los explique a ustedes. No es lo mismo que yo lo escuche de un maestro, de un predicador, de un pastor, a que yo mismo lo pueda constatar y entender en la palabra de Dios. ¿Me comprenden? Eso es parte de nuestra preparación, el estudio de la palabra. Tenemos que estudiar la palabra en todo momento y tenemos que mantener una relación con Dios, en oración con Dios. Entre más oremos, entre más estemos nosotros conectados con nuestro Padre, más fortaleza vamos a tener y más preparados vamos a estar para lo que acontezca. Ese día, esa noche, aquí viene lo curioso, y quiero darles este ejemplo, y por eso me he citado ahí, para que vean el ejemplo de lo que es una preparación. ¿De acuerdo? Habían 11 apóstoles, 11 hombres que habían estado años con el pastor, con el maestro de maestros. El maestro de maestros los había preparado. Ese era su trabajo, prepararlos. Pero yo no entendía una cosa. ¿Por qué razón, si Jesús los estaba preparando, por qué razón no estaban tan entregados como debían estar? Vieron los milagros de Jesús, vieron a este hombre pararse y reprender el viento, reprender las olas, y había gran bonanza. De pronto el clima cambiaba a su orden, la lepra abandonaba los cuerpos, de sus pieles quedaban rosadas como de bebé, a su voz, a su orden. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los mudos hablaban, se les desenredaba la lengua, simplemente a su orden. Pero esa noche ese hombre estaba preocupado, angustiado, y ellos no podían ayudarlo. Jesús llega y les dice que oraran, que ellos oraran para ayudarlo en oración a pasar ese terrible momento. Se apartó un poco de ellos, se postró en tierra y comenzó a orar. Sabemos esa parte, pero enfoquémonos en esta, en la preparación que tenían estos apóstoles en ese momento. La palabra de Dios nos habla de ese triste momento y se los voy a leer. Podemos buscarlo en Mateo. Ya les digo la cita. Mateo 26, del 34 al 40. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esas palabras de Jesús: velad y orad para que no caigáis en tentación. La carne es débil, el espíritu está dispuesto. ¿Qué era eso que les estaba enseñando el maestro a última hora, hermanos? A última hora. Falló el maestro. No les enseñó desde el principio. Cuando llegaron los discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron a Jesús, hermanos, lo hicieron bien. Jesús no los reprendió. Ellos llegaron y le dijeron: Señor, ¿por qué los fariseos ayunan? ¿Y por qué nosotros ayunamos? Y oraban y ayunaban. ¿Pero por qué tus discípulos no lo hacen? Jesús lo que les responde, a manera de cuidarlos, de defenderlos, él sacaba la cara por ellos. Pero, cosa extraña, ellos tenían razón lo que le estaban diciendo, hermanos.
Eso era lo que yo no podía entender, porque ellos tenían razón. Ellos tenían mucha razón. Jesús los defendió y les dijo, simplemente, ellos ahora están con el esposo. Y mientras la novia está con el esposo y no hay luto, no es necesario estar de luto, pues no ha muerto el esposo. Pero llegará el momento en que les sea quitado y entonces ayunarán. Ahí está el asunto. Aquí fue donde yo comprendí por fin exactamente qué era lo que nuestro Señor precioso estaba haciendo con estos discípulos. Jesús protegió a esos 12 hombres, que luego se desvió uno, pero Él los protegió de esta manera, hermanos. Y protegió la obra de Dios y nos protegió cada uno de nosotros. Y les voy a explicar por qué. Si un hombre se dedica, si ellos hubieran comenzado a dedicarse a prepararse, y se hubieran preparado de manera de oración y en ayuno, constante, fuertemente, con espíritu, con intención y corazón, agradable delante de Dios, sincero delante de Dios, que sí lo tenían, simplemente era que ellos no estaban acostumbrados a eso. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Les digo que hubiera pasado. Hubiera pasado que esa noche en Getsemaní, lo que hubieran encontrado hubieran sido 12 hombres. Y digo 12, porque estaba Jesús y los 11 apóstoles. Y hubiera encontrado esos 12 hombres dispuestos a morir por la causa. No hubieran sido hombres cargados de sueño, esos 11 hombres que él encontró. No hubieran tenido ese problema. A pesar de que tenían conocimiento y un montón de cosas que ellos todavía no manejaban, ellos todavía no sabían lo que habían aprendido. Créanme, no lo sabían. Pero esos no estaban preparados. El único que estaba preparado ahí era Jesús. Pero esos 11 hombres no estaban preparados. ¿Por qué? Porque Jesús los guardó debajo de sus alas y los protegió. Si Jesús hubiera permitido que ellos y los hubiera enseñado a prepararse, ellos no hubieran abandonado a Jesús. La historia hubiera sido otra. Ellos hubieran corrido la suerte con Jesús. Ellos no lo hubieran abandonado, hubieran dicho, aquí estamos. Pedro, cuando le hubieran dicho, ni siquiera hubiera oído y le hubieran dicho en algún momento, tú eres uno de ellos, él hubiera dicho, orgullosamente lo soy, porque ese que está ahí es el Hijo de Dios y Dios les ama a ustedes, arrepiéntanse y lo que tuviera que decirles. Lo hubieran arrestado y él hubiera ido. Ese mismo Pedro, poco más de 70 años después, murió de la manera en que Jesús murió. Pero vean la clase de preparación que tenía, que llegó y dijo, no soy capaz, no merezco morir como murió mi maestro. Se lo arreglaron fácil, a petición de él, murió de cabeza, crucificado de cabeza. No fue jactancioso de parte de él, no. Fue un acto humilde, un acto verdaderamente, porque él decía, no merezco siquiera ser tomado en cuenta. En su mente él pasó una vez más, porque una vez más lo pasó, su momento en que él negó al Señor. Él sabía que Dios le había perdonado, que Jesús le había perdonado. Quiero ir a esto, hermanos. Ahora que ya entendemos por qué razón es que Jesús no los instó a prepararse. Pero una vez que hubo luto, y una vez que el Señor les fue quitado, aún así el Señor volvió. ¿Cierto? El Señor resucitó y se les apareció. No una vez, varias veces. ¿Qué habló con ellos? La palabra de Dios nos dice una parte, pero créanme, habló más. Y fue cuando sí les dijo, prepárense. Aprendieron de mí. Él tuvo que haberlo dicho, y si no lo dijo, el Espíritu Santo se encargó de decírselos. A partir de ese momento, queridos hermanos, a partir de ese momento, ese mensaje, esa preparación, ese pedido de preparación es para todos, para mí, para usted que me está escuchando o viendo. Tenemos que prepararnos, sabiendo bien que lo que nosotros hagamos, el esfuerzo que hagamos ahora, que sea de corazón delante de Dios. Todo lo que nos esforcemos por acercarnos a Dios, por limpiarnos delante de Dios, todo va a ser recompensado a su tiempo. Vamos a cegar eso que estamos sembrando. Esa ley de vida se va a dar. Es una promesa que el Señor nos dejó. Pero
la vamos a recibir con la venida de nuestro Señor. Ahora es tiempo de sembrar. Ahora es tiempo de ensuciarnos las manitas con tierra y ponernos a sembrar esa semilla. Ahora es tiempo de sudar y de trabajar duro. Ahora es tiempo de madrugar y comenzar a trabajar para el Señor. Ahora es el tiempo de dar para después recibir. Y hacerlo de corazón, no hacerlo hipócritamente. No engañándonos a nosotros mismos como muchos hermanos que están cometiendo el gravísimo error de que creemos que ya estamos bien. Ya estoy preparado, ya yo guardo el sábado. Hoy es sábado. Estamos, bendito sea Dios, en pleno sábado. Y estamos guardando el sábado. Estoy trabajando para Dios. Ya me salvé, estoy bien. En el momento en que tú pienses así, te perdiste. Nosotros en todo momento tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos cuide, que nos ayude. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el hombre tiene un problema serio. El hombre se engaña solo. Nosotros nos creemos las mentiras que nos decimos. Nosotros creemos por alguna razón extraña, nos comenzamos a alejar de Dios de alguna manera y le comenzamos a fallar de alguna manera. Y vean, hermanitos, cuando nos damos cuenta estamos pecando y nos sentimos bien. No nos sentimos mal. No justificamos. Una cosa es cierta, no podemos engañar a Dios. En todo momento el Espíritu nos va a estar diciendo estás mal. Créame, si tú estás haciendo algo malo, si estás fallándole a Dios en una cosa insistentemente, una vez, otra vez y otra vez, y no has entregado esa área al Señor, usted en su corazón, usted todo momento usted va a sentir una pequeña punzada en su interior, en su conciencia, una angustia, una incomodidad. Es la verdad. Usted cuando se hinca y va a orar a Dios, usted va a sentirse impuro para orarle a Dios, usted se va a sentir con ese problema. Muchas veces nos hemos hincado, a mí me ha pasado, y le oramos a Dios por un problema, por una tentación en la que estamos cayendo, qué sé yo, grande o pequeña. Bueno, esperemos que sea pequeña. Pues ya grande, ya somos hijos de Dios. Y si no eres hijo de Dios, te invito a hacerlo. Pero, ¿estamos orándole a Dios? Y estamos buscando de Dios, pero seguimos haciendo lo mismo. Sabiendo que es malo, sabiendo que es incorrecto. ¿Qué clase de preparación vamos a tener? ¿Cómo vamos a estar listos si ni siquiera queremos entregar nuestra vida al Señor? Para empezar, el primer paso para poder recibir perdón es entregarnos al Señor, aceptarlo. Ahí ya recibimos perdón, al creer y al aceptarlo. Y cambiar nuestra vida, hermanos, y dar fruto de nuestro arrepentimiento. Eso es verdaderamente lo que tenemos que hacer para prepararnos para la segunda venida del Señor. Es poquito lo que quiero hablar porque no quiero hacerlo largo, hermanos. Quisiera leerles una cita de la hermana White, de la profeta que Dios levantó para el pueblo de Dios, para estos tiempos, para concluir. Esta cita está en Consejos para la Iglesia. Y aquí la tengo, hermanitos. Y dice de esta manera: vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel: preparaos, preparados. Lo dice 2 veces. Para lo que va de venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. Vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. No podemos glorificarle cuando estamos descorazonados. Debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación y para salvar a otros. Debemos conceder suma importancia a esto y considerar secundario todo lo demás.
considerar secundario todo lo demás. No considerar secundario algunas cosas, sino todo, absolutamente todo. No deja nada fuera. No hay nada que ocupe el primer lugar de Dios, de su obra y de su causa. Pensemos y meditemos en estas palabras, en este corto mensaje, y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que estar preparados. Viene tiempo fuerte. Viene un tiempo de persecución. La misma persecución que sufrieron los apóstoles. Pero con más ira todavía de Satanás se va a venir ahora. En estos próximos tiempos. Estamos a las puertas de ver una cosa parecida. Ya se ven cosas por todo lado. Pero créanme, va a venir. Van a venir las torturas y van a venir las cosas justo como pasaron antes, serán ahora. Y vamos a estar preparados para ese momento. No tenemos a Jesús físicamente con nosotros ahora. La orden es que mientras el esposo viene tenemos que prepararnos. La orden es que venga Jesús y nos encuentre como una iglesia sin mancha y sin arruga. La orden es, y a decir 3 cosas, y siempre lo he dicho y lo voy a decir una vez más. Las 3 cosas importantes que debemos cumplir como hijos de Dios. La primera, la segunda, la tercera, no importa el orden. Voy a dar un orden, pero porque tengo que decirlo, no puedo decir los 3 al mismo tiempo, pero los 3 son igual de importantes. Preparación, entrega, completamente relación con Dios. Llenar nuestras lámparas de aceite, que es preparación precisamente. Preparación, esa es la palabra clave. Esa es la primera. Y la segunda, dar el mensaje a todos los demás. Como dice esta cita de Ellen White, salvarnos nosotros y ayudar a salvar a otros. Dejar la negligencia y dejar la vagabundería y dedicarnos verdaderamente a buscar de Dios. Y la tercera, igual de importante que esas 2, ser atalayas, cuidar de nuestra amada iglesia, cuidar de que la doctrina que hemos recibido, que el fundamento, porque somos fundamentalistas, el fundamento que es la palabra de Dios sea cuidado, sea protegido, tener que estar atentos y decir eso es un escrito está, así es. Eso que usted está diciendo no es un escrito está, eso no. Y enfrentar a quien tengas que enfrentar. Hablar y alzar la voz y decir los pecados a Israel. Esas 3 cosas, hermanos, son las que nos van a dar un buen resultado. Una corona de vida que vamos a disfrutar con el Señor, con ese que tanto nos amó, que lo demostró, que cargó en su momento humanamente, no solo con su preparación, sino con la preparación de 12. Y como él le oró a Dios, solo uno se perdió. Así es, hermanos, esta lección de vida. Lo que tú hagas ahora, lo que tú siembres ahora, lo vas a recoger en un futuro precioso y glorioso al lado de nuestro Señor. Dios les bendiga en esta noche.